esta tarde. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Levante la mano. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Mira, hay algunos que nos volvemos un poco sinvergüenza. Solo cuando nos va mal en la vida queremos estar con el Señor. Ay, Señor, ya vení por mí, ¿verdad? Pero cuando tenemos billete ahí no nos acordamos ni del Señor. Señor, tardate un poquito mientras me gasto el billete. Dígale al que está a su lado, lo felicito porque no es un cristiano de sal ni de azúcar, dígale. Mire, yo admiro, de verdad admiro a los judíos ortodoxos. En una ocasión estábamos allá en Estados Unidos donde mis hermanas, y bajo las grandes temperaturas de -10, -15, -20, nevando, no lloviendo, nevando, los judíos, cuando es el día viernes por la tarde, después de la puesta del sol, cae Shabbat, ellos van a la sinagoga. Y no importa cómo esté la temperatura, ellos van ahí. Y recuerdo que yo estaba pequeño, había viajado con mi papá, y mi papá abrió la ventana para ver cómo iban pasando los judíos y me dice, qué bonito cómo es la convicción de ellos, ¿verdad? Los cristianos, una media gripe y ya no nos queremos congregar. Los cristianos, una media lluvia y ya no queremos venir a la iglesia. Pero no vamos a hablar de los cristianos sin vergüenza. Vamos a hablar esta tarde por quién volverá Cristo. Pregunto, ¿por quién volverá Cristo? Pregúntele al que está a su lado, ¿por quién volverá Cristo? Pregúntele, por favor, ¿por quién volverá Cristo? ¿Está usted seguro que Cristo viene por usted? Hay dos eventos que son diferentes y que de alguna manera para los estudiosos, para los teólogos, para los grandes estudiosos de la palabra de Dios, hay dos eventos que son diferentes. Hay otros que dicen que es solo un evento, pero al final de todo lo importante, iglesia, es que Cristo volverá por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que Cristo volverá por su iglesia? Pero nosotros como iglesia creemos en el rapto. Diga conmigo, el rapto, el arrebatamiento. Nosotros como iglesia creemos que hay un arrebatamiento y hay una segunda venida, y de alguna manera la iglesia en muchas ocasiones lo confunde. Pero yo no quiero profundizar sobre esto, sino que yo quiero profundizar sobre quiénes va a venir Cristo. ¿Sí? Yo he ido en algunas ocasiones a las velas cuando alguien muere, y de alguna manera la gente y los familiares quieren sentir un poco de consuelo diciendo, no, ahora ya mi familiar, ya mi papá, mi mamá, mi hijo, mi primo, mi marido, si es el marido, dan gracias a Dios, ya está descansando en la presencia de Dios, dicen, o ya está en las manos de Dios. Pues déjeme decirle de que no todos vamos al cielo. Amén. No todos vamos al cielo. No todas las personas que mueren van al cielo. Igual cuando Cristo venga, no todas las personas irán al cielo. Yo no tengo duda que el deseo de su corazón es estar para siempre con Dios. Pero hace poco leía algo que escribía alguien ahí en las redes sociales y decía que es ilógico, que es irónico querer estar una eternidad con Dios cuando no tenemos tiempo ni siquiera de ir al culto. Una gran verdad. Que es ilógico, que es irónico querer estar una eternidad con Dios cuando una predicación de 40 minutos nos aburre. Solo nos sentimos bien cuando está la alabanza y viene la predicación y nos dormimos. Que es ilógico, que es irónico querer estar una eternidad con Dios cuando nos parece aburrido todo lo que tiene que ver con Él. Leer la Biblia, orar, ayunar, congregarnos, vigilar, servirle a Dios. Pero si los cristianos, y no solamente para los cristianos, es un secreto que Cristo volverá por su iglesia. Es más, el mundo lo sabe ahora en día. El mundo lo sabe, el mundo se burla. Mire ahora
cómo las familias más poderosas del mundo están tratando la manera de que nosotros desviemos nuestra mirada. ¿Cuál es la gran noticia que ha surgido en estos días? ¿Cuál es la gran noticia que en estos días ha surgido? Un senador de Estados Unidos o una persona importante de Estados Unidos, ¿qué fue lo que dijo? De que ahora habían encontrado ovnis extraterrestres. ¿Cierto o no? ¿Se ha dado cuenta usted de esa noticia? Ahora en Estados Unidos dice la gente que la gente importante, vea, del gobierno, dicen que han encontrado ovnis, porque no vinieron a El Salvador antes y no los vieron a nosotros, vea. ¿Sabe por qué están diciendo esto? Porque saben que Cristo vendrá por su iglesia. Y el día de mañana, cuando esto se convierta en una realidad y Cristo venga por su iglesia y usted y yo ya no estemos más en esta tierra, sino que en el reino de los cielos, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el mundo? Que para todo están agarrando una excusa. Quieren desmeritar la palabra de Dios a como dé lugar, con cualquier locura, con cualquier invento. El día de mañana que usted y yo ya no estemos en esta tierra, ¿qué va a decir la gente? Es cierto, entonces existen los extraterrestres, vea. Existen los ovnis y se los llevó. No. A mí no me va a llevar ningún ovni, aunque usted parezca uno. Por mí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por la iglesia viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora han hecho películas sobre esto, caricaturas acerca del rapto, queriendo tratando la manera de desmeritar que un día esto va a suceder, iglesia. Y esta no solamente es una verdad dentro de las iglesias, sino también es una verdad fuera de las casas de oración. Pero iglesia, de alguna manera nosotros hemos crecido escuchando posiblemente estos mensajes. Antes, yo soy algo joven, pero usted puede recordar en algún tiempo posiblemente el Gilla Ávila, Jimmy Swaggart y todas estas personas hablaban mucho acerca de la venida de Cristo. Ahora los pastores tenemos miedo a hablar acerca de la venida de Cristo. Hoy los pastores predicamos mensajes: no se preocupe, que ahí viene su prosperidad. Eso le gusta a la iglesia. Estoy teniendo una visión, estoy teniendo una revelación de Dios y viene una casa, viene un carro, viene una suegra para usted. Eso es lo que quiere la iglesia ahora en día. Pero la iglesia lo que necesita recordar es que Cristo está a las puertas. Y no podemos seguir viviendo nuestra vida como nosotros queremos. Que Cristo está a las puertas, iglesia. Y mientras Cristo está a las puertas, la iglesia vive como quiere. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que en los postreros días el amor de muchos se va a enfriar. Vea para atrás, vea a su alrededor. ¿Cómo estaban los jueves antes? Les voy a abrir mi corazón. Les voy a abrir mi corazón. Yo decía: Señor, ¿y qué es lo que pasa en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa en la Rey de Reyes? ¿Seré yo el problema? No me conteste, que yo se lo preguntaba al Señor. ¿Seré yo el problema? Porque los jueves, cuando estaba el pastor fundador, se llenaba esto. Los domingos, cuando estaba el pastor fundador, se llenaba esto. Dice: Señor, ¿y qué pasa? ¿Será que yo fui el arrebatado? ¿Será que yo fui el loco y yo me puse ahí porque yo quise, o porque algunos hermanitos me empezaron a decir: mira, no, usted el hijo del pastor, usted quede, vea? Vale aclarar que esto, el ministerio, no es una herencia. Esto tiene que ser un llamado de parte de Dios. Y yo aprendí a reconocer que yo tengo el llamado de parte de Dios. Y empecé Dios empezó a tocar mi corazón. Y empecé a ver otras iglesias. Otros amigos pastores me llamaban: mira, ¿y cómo está la iglesia después de la pandemia? Hace poco miraba un estudio. Ponga atención.
Hace poco miraba un estudio a nivel mundial, no del Salvador, a nivel mundial, que 2 de cada 3 cristianos han dejado de congregarse. 2 de cada 3 cristianos han dejado de congregarse. Vaya a Europa, donde surgieron los grandes avivamientos, los grandes reformadores, Alemania, Inglaterra. Vaya ahora a aquellos megatemplos, aquellas megas iglesias donde un día estuvieron adorando y alabando el nombre del Señor, ahora se han convertido en mezquitas de musulmanes. ¿Cuántos podemos decir esta tarde: Cristo viene pronto? Cristo viene pronto, Cristo viene por su iglesia. Pero mientras tanto, la iglesia, ¿qué está haciendo? Porque vale aclarar y decir lo que no lo dice Elías Torres. No, lo dice la palabra del Señor, que no todos serán salvos. Cierto, es una parábola. Dice la escritura que algunos estarán en el campo y otros serán llevados. Mientras unos están prendiendo sus velas, las otras la tenían apagada. Uno será tomado y el otro será dejado, dice la escritura. No lo digo yo, son parábolas. Claro, lo sé. Pero es una realidad. No por todos viene Cristo. No por todos viene Dios. Y ahora la iglesia, ¿qué está haciendo? Lo hemos escuchado hasta decir ya no. Y nosotros como iglesia, como Rey de Reyes, tratamos la manera de seguir predicando estos mensajes que no deben de aburrirnos, sino que deben de ponernos gozosos. ¿Por qué? Porque nos recuerda que un día estaremos cara a cara con nuestro Señor y Salvador. Deben de poner alegres, con gozo en nuestros corazones, que un día vamos a dejar de sufrir aquí. Aquellos que les debíamos, ahí se van a quedar buscándonos. Pero usted y yo, a la casa del Padre. ¿Cuántos quieren ir a la casa del Padre? Yo sé que usted quiere ir a la casa del Padre. Yo sé que usted se esfuerza. Yo sé que usted trata la manera de buscar de Dios. Yo sé que usted trata la manera de venir a la iglesia, congregarse y entregarle su corazón al Señor. Yo sé que a muchos de los que estamos aquí nos cuesta. Hay unos que andan levantados desde las 5, desde las 4 de la mañana, desde las 6 de la mañana, y posiblemente vieron la tormenta y dijeron: me voy para mi casa. Pero Dios puso en su corazón: no, anda a la casa del Señor, anda a mi casa. Yo sé que usted quiere estar con el Señor. El reflejo suyo del deseo que usted tiene por estar cara a cara con el Maestro es que usted se congrega, es que usted busca del Señor. Es que cada día nosotros tratamos y luchamos una batalla, no contra nuestro prójimo, no con nuestro marido, no con nuestros hijos, no con nuestra familia, no con los mismos de la iglesia, sino que batallamos cada día contra el pecado aquí. Y para muchos es fácil, para otros es difícil. Yo he escuchado a algunos decir: yo no sé cómo cayó en ese pecado. Y si tan fácil que es salir de ese pecado. Pero la señora que lo está diciendo no deja de ser metida y chambrosa. Yo no sé cómo aquel cayó, teniendo años de estar en el evangelio, 10 años, volvió a caer otra vez en el alcoholismo. Y usted no ha dejado de ser un egoísta, un vanaglorioso, un soberbio, un amargado por todo. Cada uno de los que estamos aquí estamos batallando con una lucha, una batalla contra el pecado. Claro, no está siendo fácil para nosotros, está siendo difícil posiblemente para nuestras vidas, pero fiel es Dios que nos puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde se cumple la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque aquí estamos los que estamos esperando la venida de Cristo. Y la palabra de Dios, Apocalipsis, dice: y ven, Señor Jesús. ¿Cuántos pueden levantar su mano en esta hora? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia y no tardes más?
Estamos tan acostumbrados a escuchar estos mensajes que hemos dejado a un lado no solamente creer en estos mensajes, sino que ya nos da igual escuchar estos mensajes. No, si ese viejo cuento, yo ya sé que Cristo viene. Iglesia, desde los primeros discípulos, desde los primeros cristianos, desde aquellas personas que estaban en aquel monte viendo que Jesús estaba ascendiendo a los cielos, desde esas personas empezaron a esperar la venida de Cristo, porque ellos literal creyeron que Cristo iba a volver en un momento, ¿verdad? Porque así lo dijo él. Desde ese momento empezaron a creer y decir, bueno, ya va a venir Cristo. Han pasado más de 2000 años. ¿Cuántos cristianos han muerto? ¿Cuántos predicadores? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos grandes siervos? ¿Cuántos creyentes murieron esperando la venida de Cristo? Y quizás usted y yo nos va a tocar quizás morir esperando la venida de Cristo, o quizás vamos a ver en las nubes a nuestro Señor y Salvador. Pero no por todo viene Cristo. Y como iglesia esto nos debe de poner tristes. No por todo viene Cristo. Y como iglesia esto debe de entristecer nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos una misión. ¿Sabe cuál es nuestra misión? Ir y hacer discípulos. No todos van a ser salvados en aquel momento. Pero cada vez se acerca más su venida. Diga conmigo, un día más, un día menos, que estaremos cara a cara con nuestro Salvador. Un día más que pasa, un día más que usted se acerca para estar cara a cara con Cristo Jesús. Pero no por todos va a venir Cristo. Entonces, ¿por quiénes va a venir Cristo? Quiero que lo veamos en esta tarde. ¿Por quiénes va a venir Cristo? Yo no sé, Romanos 10:9, un versículo que usted y yo lo conocemos. Y cuando hablamos de estos temas, pues usted ha visto o ha escuchado cantidad de predicaciones, y a muchos, yo recuerdo que cuando yo estaba más joven y mi papá hablaba de estos temas, a mí en vez de emocionarme me daba miedo, ¿sabe? ¿Sí? Cuando yo estaba más joven y yo en vez de emocionarme por estos temas y decir, sí, Señor, vení, yo le decía, Señor, espérate un ratito porque ando pecando. ¿Cuántos están así esta tarde? Escuchaba que el pastor fundador predicaba de estos mensajes y yo decía, ay, Señor, con solo que no vaya a ser ahorita, porque ahorita ando en pecado. Si supieras para dónde voy después del culto. Ay, espérate un ratito que me componga, que me enderece. Veíamos algunas películas como Dejados Atrás. ¿Alguien vio esa película alguna vez? ¿Nadie vio esa película? Levante la mano si alguien vio esa película. Nadie. Ustedes necesitan ser un poquito más cristianos. Dejados Atrás habla acerca del rapto. Vaya a buscarla y la ve, por favor. Habla acerca del rapto. Y yo decía, cuando mirábamos esa película a veces en la casa, que era muy raro, evangelizando en algunas ocasiones, creo que se dio. También recuerdo que vinieron unos misioneros norteamericanos aquí a la cancha La Bomba y ponían esa película todos los días, ponían esa película. Y ahora, en vez de estar aquí en el culto, me iba a ver la película allá. Y cuando veía esa película me afligía y entraba una gran aflicción en mi corazón y decía, ay, Señor, yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. ¿Cuántos se quieren quedar aquí? Pregúntele que ¿y usted quiere quedar? Pregúntele. ¿Quiere quedar o se quiere de ir? Si usted quiere ir, alístese y prepárese, dígale, que no todos se van a ir. ¿Quiénes se van a ir? ¿Por quiénes viene Cristo? Quiero que veamos esta tarde por quiénes viene Cristo. Dice Romanos 10:9 al versículo 11,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice la Escritura? Serás que... ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para obtener una salvación? Mire, la iglesia, empezando por la iglesia católica, y nosotros satanizamos a la iglesia católica, pero dentro de la iglesia cristiana hay un montón de dogmas católicos también. A la salvación le empezamos a añadir, obra, y dice la Escritura que la salvación no es por obra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra. La salvación viene por medio de un hombre. La salvación no viene por medio de un pastor. La salvación no viene por medio de un cura que lo bendice y le dice: vaya usted a rezar 100 Ave María y va a ser salvo. No, la salvación no viene por eso. La salvación, ¿por qué viene? La salvación viene por un hombre, porque un único hombre fue capaz de entregar su vida por usted y por mí. No hay más. Hechos dice que en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Pero ¿qué es lo que la iglesia tradicional, la iglesia católica, metió indulgencias? Y también los cristianos hemos metido: usted tiene que dar un buen diezmo para ser salvo. Mentira. Usted tiene que dar una buena ofrenda, porque si no, no va a ser salvo. Mentirosos. Han convertido la casa de Dios y las iglesias en cueva de ladrones. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Por quiénes viene Cristo? Por aquellos que confesaron con su boca. Hágale así, por favor. Que confesaron con su boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Que Jesús gobierna mi vida, pues. Se cumple lo que decía el apóstol Pablo: pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir así esta tarde? ¿Qué pasa si yo les digo: entonces quedémonos en vigilia? No, pastor, mañana hay trabajo. Entonces Cristo no gobierna su vida. ¿Qué pasa si esta tarde yo le digo: mire, ya terminemos el culto aquí y vamos a ir a la cuadra a evangelizar? No, pastor, está lloviendo. Entonces Cristo no gobierna nuestra vida. Cuando nosotros decimos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, debemos de creer que Él es el que gobierna nuestra vida. Ya no somos nosotros, sino que Cristo es en nosotros. Es que la salvación no solamente es una oración, porque hay gente que cree que solo es una oración. Y cuando a veces vamos a evangelizar, o la gente que va a evangelizar a veces dice: haga esta oración, y empuja a la gente: vea, haga esta oración, haga esta oración. Se trata de números a veces. Haga esta oración, haga. Puede hacer la oración y puede seguir en su vida como quieren. No se trata de una oración, se trata de creerlo en el corazón. Vea lo que dice la Escritura: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Hay gente que hace la oración con la boca, pero no con el corazón. Voy a decir algo que posiblemente va a dañar a muchos. Y hay gente aquí, dentro de las iglesias, que ha creído con su boca, pero no con su corazón. Aunque no todos digan amén. Aunque no todos estén de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que aquel que es salvo da frutos dignos de arrepentimiento también. No sigue viviendo en su vida vana. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cuántos creen aquí que Jesús vive? Cristo vive. Porque Cristo vive y usted vive también.
Y porque Cristo vive, aún usted allá después de la muerte, el Señor lo seguirá pastoreando también. Entonces, dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es nuestro Señor, nuestro gobernador, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, hasta entonces usted y yo seremos salvos. Porque dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere. ¿Cuántos no queremos ser avergonzados aquí? En aquel día no queremos ser avergonzados. En aquel día yo no me quiero quedar. En aquel día yo no quiero que la gente se burle y digan que no era este loco que estaba supuestamente pastoreando ahí y predicando todos los jueves y los domingos y aquí está con nosotros, ¿ve? O que digan de usted, bueno, y no es ese el que cantaba ahí en la Rey de Reyes. Se quedó el loco, ¿ve? O que digan y que no era esa la vieja loca que estaba en la puerta de la Rey de Reyes. O que digan, y no era aquel el que iba a todos los cultos con la Biblia bajo el brazo. Híjole, se quedó también. Yo no quiero que digan así. Yo no quiero ser avergonzado de esa manera. Porque el que cree, dice la Escritura, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere, no toque al que está a su lado, por favor. Toque al que está y dígale, usted no va a ser avergonzado, por favor, dígale. Cristo vendrá por aquellos que han creído y que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Hay gente que cree en Dios pero no cree en Jesús, y esos están perdidos. Por tiempo, avancemos. ¿Por quiénes va a venir Cristo? Por aquellos que han creído en Él, pero también por aquellos que tienen una vida irreprensible. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Corra conmigo, por favor. Corra conmigo, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa irreprensible? Que nadie puede reprender algo sobre nuestras vidas. Si usted se siente ofendido por una predicación, si usted cree que la predicación le están tirando, es porque Dios lo está reprendiendo posiblemente. O nos está reprendiendo. Si hay alguien que se acerca a usted y le dice, mire hermanita, yo le quiero decir algo en el amor de Cristo, deje de andar de chambrosa. Hay algo que reprender todavía. Si hay alguien que se le acerca y le diga, mire hermano, en el amor de Cristo le voy a decir algo, deje de andar de ladrón. Hay algo que reprender todavía. Si hay alguien que se le acerca y le dice a algún jovencito, mire jovencito, tenga cuidado, no se ande metiendo con la mujer de su prójimo. Hay algo que reprender todavía. Cristo viene por aquellos que están teniendo o que están procurando. Aquí no se trata de tener una vida perfecta, porque todos nos vamos en la colada, pero también esto viene siendo una mentira del diablo que lo ha metido a la iglesia también. Ah, no, hombre, si no hay nadie perfecto. Claro, si no lo hay. Pero Dios no va con los sinvergüenzas también. La Escritura dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es contado como pecado. Y de aquí nadie se salva, gracias a Dios. Pero Cristo viene por una iglesia irreprensible. Que no hay algo que podamos reprender, que Dios pueda reprender de nuestras vidas. Considérese usted. Mire lo que dice la palabra de Dios, Efesios 5:27. Dice la Escritura, ¿por quiénes viene Cristo? Por aquellos creyentes, por aquellos cristianos que están teniendo una vida irreprensible. Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y
de aquí viene aquel dicho, vea aquella palabra, que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Vaya. ¿Qué significa eso? Aquellos que están pulidos, aquellos que están bien planchados. Tal vez esto no nos parece a todos, pero es una realidad. ¿Por quiénes viene Cristo? Por los que no volvieron atrás. Toque al que está a su lado. Cristo viene por los que no volvieron atrás, dígale. Hermana Julita, hoy lastimosamente no vino, pero seguramente nos ha de estar viendo. Hace poco hablábamos con ella allá en la entrada y hablábamos cuánta gente se congregó aquí en la Rey de Reyes. Vaya, ven, así va a ser el rapto, como un relámpago. Póngase a cuenta. Si se asustó, póngase a cuenta. Hablábamos con la hermana Julita y decíamos cuánto hombre, cuánta familia, cuánta mujer se congregó aquí en la Rey de Reyes y lastimosamente ahora volvieron atrás. Cristo va a venir por aquellos que no volvieron atrás. Cristo va a venir por aquellos que no volvieron atrás. Mire lo que dice la palabra del Señor. Usted no me cree a mí, usted créale a la palabra de Dios, pero tampoco agarre la palabra de Dios para excusarse del pecado que muchas veces nosotros andamos haciendo. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10, 38 al 39. Corra por favor conmigo. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración. ¿De qué? Del alma. Preservación, gracias hermano. Del alma. Iglesia, Cristo no va a venir por todos. Cristo va a venir por aquellos que no han vuelto atrás. Piensa en alguien que volvió atrás. Esta tarde, esta noche, vaya a su casa y ore por esas personas que volvieron atrás. Ore por esas personas, porque en aquel día posiblemente yo no soy Dios y yo no decido quién se va y quién se queda, ese es Dios. Pero posiblemente se pueden quedar. Hebreos 10, 35 al 37. ¿Por quiénes viene Cristo? Por aquellos que aprendieron a descansar y a confiar en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos confían aquí que Dios los puede sacar de ese lío en el cual usted se metió? Levante la mano. Confiamos en eso, pero también confiamos en que Él nos puede dar salvación. Amén. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, mire lo que dice esta palabra, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Iglesia amada de Dios, es un mensaje para que usted y yo estemos listos, estemos preparados. Porque cuando usted menos se lo espere, Cristo aparecerá en las nubes a traer a su iglesia. Póngase de pie, por favor. Y termino con este versículo. Mientras usted se pone de pie, termino con este versículo para que entremos en fe y podamos seguir en esta lucha y podamos seguir adelante, porque esta carrera no ha terminado, iglesia. Esta carrera no ha terminado.
Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Dice la Escritura así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Cristo Jesús. Te damos gracias por el consejo de tu palabra. Te damos gracias porque podemos reconocer que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo.